Bueno, yo creo como creo que es un equipo fuerte, es un equipo bueno, al final es uno de los equipos que va a pelear por estar arriba. Sí es cierto que no está sumando todo lo que quiere, pero bueno, al igual que Cultural, Valladolid B y Burgos son los equipos en un principio llamados a estar ahí arriba. Lo que pasa es que también es cierto que luego estamos otros equipos bueno, que hemos empezado muy bien la temporada y estamos peleándoles los puestos. Bueno, sorpresas hay pocas en la tabla. En función de cómo vayas haciendo las cosas, vas estando clasificado. Es un equipo que va a estar arriba, no tengo ninguna duda. Es un equipo serio, es un equipo vertical, como Burgos y Valladolid y bueno, otros equipos que hoy vienen jugando en esta categoría. Juegan con un sistema muy parecido, bueno, al final con diferentes detalles, pero un equipo complicado de ganarle. De hecho, esta semana perdieron en el 90 en un campo complicado. Bueno, no sé si lo estoy viendo a un nivel superior de lo que esperaba mucha gente. Yo espero que podamos dar todavía mucho más, ¿no? En este sentido, trabajamos toda la semana con una intensidad terrible para poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado cuanto antes y luego poder aspirar a otras cosas o a otras metas, pero yo creo que los equipos nunca tienen techo. Siempre se puede mejorar, al igual de cuando te van las cosas mal, tampoco hay techo hacia abajo. No quiero decir bueno, estamos haciendo las cosas bien. Posiblemente es una sorpresa para algunos, pero para los que estamos trabajando aquí a día de hoy, bueno, pues es algo que vamos viendo día a día y que no es ninguna sorpresa. Bueno, es que si no sacamos esa versión no le vamos a ganar a nadie. De hecho, no la hemos sacado en un partido y hemos perdido. Vuelvo a decir lo mismo de siempre. Si dejamos de ser humildes, si dejamos de ser un equipo intenso, si dejamos de ser un equipo que trabaje los 90 minutos y que trabaje por y para el equipo, no conseguiremos ningún resultado positivo. Porque la igualdad es máxima entre todos los equipos de la categoría y nosotros no podemos aflojar en ese sentido. Bueno, Pana hay una cosa que no deja de hacer, que es trabajar, trabajar y trabajar por y para el equipo y para sus compañeros. El premio del gol para él es importante, para mí lo es menos. Para mí es más importante que no deje de trabajar como lo está haciendo a día de hoy y otros jugadores, bueno, luego salen reforzados de su trabajo, ¿no? Evidentemente para los delanteros marcar gol es gloria. Él lo ha conseguido esta semana y bueno, pues como no, la sonrisa la tiene toda la semana en la cara. Puede ser y puede ser que no. Son cosas que al final voy a decidir yo y normalmente no suelo dar muchas pistas en este sentido, pero que tengo claro cómo le voy a jugar al Numancia, lo tengo. Que lo vaya a conseguir luego un resultado más o menos positivo va a depender de todos. Bueno, las bajas ya sabías del Leto, de Adrián, hay algunos con molestias, pero bueno, básicamente eso. Muchísimas gracias.